Hola, soy David, el hijo de Isaí, y voy a contar la historia sobre cómo Dios me llamó para ser el rey de Israel. Me encontraba en un lugar familiar, en el campo de ovejas de mi padre, en la pequeña ciudad de Belén. Y era un día como cualquier otro, cuidando el rebaño y cantando alabanzas a Dios. La vida era simple, pero llena de propósito. Y me sentía cómodo y seguro en mi entorno, rodeado de la naturaleza y de la presencia de Dios. Pero un día todo cambió. El profeta Samuel vino a nuestra casa para ungirme como rey de Israel. Y me parecía imposible la noticia. Me sentía abrumado. No entendía el por qué Dios me había elegido a mí, siendo el más joven de mis hermanos. Me preguntaba si estaba soñando, pero el profeta Samuel me aseguró que Dios me había elegido como su instrumento para hacer su voluntad en la tierra. Poco después me enfrenté a Goliat, el gigante filisteo, que desafiaba a Israel. Me sentí pequeño y débil ante su tamaño y su fuerza, pero recordé la unción de Samuel y las palabras que él me había dicho, que la presencia de Dios iba a ir conmigo a donde quiera que yo fuera. Y en ese momento me armé de valor y con la ayuda de Dios derroté a ese gigante filisteo. Y la victoria fue increíble. Y me di cuenta de que Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome en todo momento. Él nunca me había dejado. Esa victoria fue el comienzo de una vida nueva para mí. Me convertí en un héroe nacional y el pueblo de Israel me aclamó como su líder, pero sobre todo me di cuenta de que Dios me había elegido para hacer, para hacer su voluntad en la tierra. La sensación de paz y propósito que sentí en ese momento fue indescriptible y desde ese día he seguido adelante confiando en Dios y en su plan para mi vida. Y me encontraba en el campamento de Israel celebrando mi victoria sobre Goliat. La alegría y la celebración estaban en el aire y yo me sentía orgulloso y reconocido por el pueblo. La música y los cantos llenaban el aire y yo me sentía como un héroe, pero en medio de la celebración algo cambió. El rey Saúl, que había estado observándome desde lejos, comenzó a mirarme con envidia y recelo. Me di cuenta de que sentía amenazado por mi popularidad y mi éxito. La situación se volvió tensa y yo me sentía incómodo y preocupado. Un día, Saúl me llamó a su tienda y me ordenó que tocara el arpa para él, pero en lugar de calmarlo, mi música lo enfureció aún más. Me arrojó su lanza intentando matarme. Me di cuenta de que mi vida estaba en peligro y que Saúl se había convertido en mi enemigo. Y desde ese entonces huí del campamento porque mi vida estaba en peligro, dejando atrás mi hogar y mi familia. Me refugié en la cueva de Adulam, donde me uní a un grupo de hombres que también habían sido rechazados por el rey Saúl. Juntos nos convertimos en un grupo de fugitivos, viviendo en el desierto y dependiendo de Dios para nuestra supervivencia. La experiencia fue dura,
pero me enseñó a confiar en Dios y a depender solamente en Él en todo momento. Y en medio de la adversidad encontré una nueva familia y un nuevo propósito para mi vida.